Bueno, continuamos ahora con otro método de imágenes que va a ser el ultrasonido o ecografía más conocido. Ahí podemos ver en esa imagen lo que compone al equipo de ecografía, que es una pantalla como cualquier otro televisor, un teclado en el cual vamos a ir utilizando zoom, ganancia, otras funciones que nos permiten aplicar distintos registros y parámetros para mejorar la imagen y poder fotografiarla. Después en la mano el médico lo que tiene es un transductor y el cable que lo que va a hacer es emitir las ondas de sonido que van a rebotar en los tejidos del paciente y generar la imagen, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el principio físico de la ecografía? Se basa en lo que es ultrasonido, o sea, sonido, ¿sí? Son ecos que son reflejados. El sonido es una onda mecánica que al pasar por un medio molecular va a generar distinto tipo de ondas, ¿sí? Y esa distinta vibración de la onda va a ser la que va a formar una imagen, ¿sí? En este caso, el medio en el que viaja y se transporta, el medio material, van a ser los distintos tipos de tejidos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Em, el efecto piezoeléctrico es el que permite esta propiedad, es el que va a transformar a estos ecos en distintos registros eléctricos que son los que van a permitir hacer una imagen, ¿sí? Eh, y usar un procesador de computadora. Originariamente las salas de ecografía eran salas enormes para poder obtener una imagen, que al principio, y a veces lo van a ver, sobre todo en lo que es ecografía cardíaca, es como el registro modo B, que es como un registro solo de ondas, como si fuera un código de barras, que si la onda se cambia, calculaban que podía ser algo redondo o algo cuadrado o el diámetro, sin estar viendo la imagen. Hoy en día lo que vemos es muy similar a la anatomía humana que sabemos, ¿sí? Pese a que uno a veces cuando mira una ecografía piensa que no se entiende nada, ¿no? Cada vez tenemos más nitidez y ni hablar del 3-4D, que vemos las fotitos de los bebés, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el principio físico? Dijimos, es una onda, acá tenemos el transductor, que va a ir sobre un objeto como pasa en los buques de guerra, ¿vio? Cuando transmiten una onda y por vibración ven si hay tanques submarinos atacando a esta nave, porque es una onda que vuelve y vibra y sabemos dónde está, ¿sí? Entonces tienen una onda original y una onda reflejada por el objeto. Ese recorrido de energía mecánica a través de la materia que forma la onda tiene una amplitud y un periodo. Ese periodo es lo que hace la frecuencia y van a ser los megahertz, ¿sí? Y lo que hace que los megahertz de los equipos de ecografía sean de 1 a 20 y en cambio los hertz que son audibles van de 20 a 20.000, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la propagación de esas ondas de sonido van a estar determinadas por la resistencia del medio al cual la voy a someter, ¿sí? Entonces, en el cuerpo va a depender de si esa estructura es rígida, es elástica, es densa, ¿sí? Bueno, densidad va a ser si tiene muchas células cerca o, por ejemplo, están más separadas y hay más medio extracelular líquido separándolas, ¿sí? Están más agrupadas, más densa y más dispersa, menos densa, ¿sí? Un tumor generalmente es muy celular, ¿sí? Porque por la alta mitosis tiene muchas células juntas que no tienen espacio entre sí, ¿sí? Pareció un conglomerado de personas. La impedancia es la resistencia a ese pasaje del ultrasonido, ¿sí? Eh, la interfase es una interfase que puedo tener, por ejemplo, entre algo líquido y sólido, ¿sí? Entre una vejiga llena y el útero que está al lado, o la próstata, o una citis en un paciente, ¿sí? Y bueno, los ecos que vamos a ver. En los transductores
como habrán visto alguna vez que hicieron una ecografía, de distintos tipos. Tenemos el que es chatito, que es el lineal, que lo que nos permite es tener una muy buena resolución en lo que es superficie, pero va a tener poca penetración, ¿sí? Por eso la flechita corta. Se utiliza para valorar planos superficiales, tiroides, partes blandas de músculo esquelético, ¿sí? Y tiene una frecuencia alta de 12. El convex, que es el más utilizado, el que se usa para las embarazadas, para ver abdómenes, tiene buena penetración y definición, ¿sí? Pero menor que el de alta frecuencia. Y el endocavitario es como un intermedio, tiene la característica de que es circunferencial la detección, no como estos que es lineal, es como un semicírculo, entonces hace una visión amplia y tiene muy buena penetración con muy buena resolución, ¿sí? Y la frecuencia es de 9. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve, ¿sí? La parte superior de la imagen la vamos a ver en el lineal como una línea, acá es un nódulo en tiroides. El convex, que es para ver abdomen, vamos a ver como un semicírculo. Este es un riñón, esto es el hígado y hay un quiste anecoico. Y este ven que es como un triangulito y bien redondeado, más pequeño que el abdominal, es el intracavitario, que puede servir para endovaginal o intrarrectal, ¿sí? Que bueno, esto es un quiste anexial anecoico del ovario, ¿sí? ¿Qué debo evaluar? Siempre que veo que realizo una ecografía para valorar una estructura, lo primero que tengo que ver es si es una anatomía normal o no. Y ver la localización de lo que estoy estudiando, estudiar el vecindario, cómo está ubicada, qué tamaño tiene, qué ecoestructura tiene, es más, menos o igual a lo que lo rodea. Con eso puedo definir si es eh, hiperecogénico, hipoecogénico o isoecogénico a las estructuras que lo rodean. ¿Qué consistencia tiene? Para esto la ecografía es muy importante. ¿Sólido o es líquido? Los contornos son regulares o irregulares. Infiltra, expande, empuja a las estructuras adyacentes. ¿Cerca de qué está? ¿Y qué artefactos genera? Que ahora después lo vamos a explicar qué son esos. Entonces, generalmente para poder hablar de esto, se hace en comparación a alguna estructura adyacente. Si es dentro de un músculo, al músculo. Si es dentro del tejido celular subcutáneo, al tejido celular subcutáneo. Si es dentro del hígado, en comparación al color del hígado. Y va a ir desde anecoico, que es negro, hasta lo más blanco, que es ecogénico. Y vamos a comparar diciendo que es hipoecogénico menos ecogénico que, o hiper más ecogénico que, o iso, que es igual de ecogénico, ¿sí? En toda esa escala de grises. Ejemplos. Acá tenemos un útero con el endometrio, ¿sí? Esto es el cuerpo, esto es el cuello, estaría como acostado a la imagen, y esta circunferencia que vemos ahí, bien blanca, es una estructura hiperecogénica, que en este caso era un mioma dentro del útero. Y fíjense que al lado hay otro mioma, pero es más isocogénico, ¿sí? Cuando se ven así tan blancos, que no es tan frecuente, pero se pueden ver, es porque tuvieron degeneración grasa, porque la grasa es bien blanca, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, hipoecoico. Esto es una tiroides, miren, todo el tejido de la tiroides. Y acá tenemos un nódulo tiroideo, que es más oscuro que la tiroides que lo rodea. Entonces decimos que es hipoecoico. Y detrás se ve blanco, no es otra estructura, es como la sombra blanca, pero eso no se llama sombra, se llama refuerzo posterior, que quiere decir que como es tan sólido, permite pasar mucho a los secos y por eso detrás se ve blanco, más blanco. En cambio acá tenemos un nódulo tiroideo isoecoico, salvo estas áreas anecoicas que tiene, pero fíjense que es del mismo color, si no fuera por esta línea casi que no lo puedo definir, del mismo color que el resto de las estructuras alrededor. Y anecoico, el ejemplo clásico de anecoico es algo quístico, porque el líquido transmite todos los ecos, o sea que no da ningún rebote, entonces los ecos pasaron, el rebote lo da atrás, se ve
negro. Y aquí tenemos que las estructuras las podemos clasificar en sólida, como es el ejemplo de este nódulo tiroideo bien celular, con refuerzo ecogénico posterior, o en líquido, cuando es anecoico, sin ningún eco, negro, como este quiste de riñón, con refuerzo ecogénico también posterior, o mixto, como es este ejemplo, que tiene una parte anecoica líquida y otra hipoecoica celular. En cuanto a los artefactos, que es un poquito lo que venimos diciendo, son imágenes que aparecen, pero que no representan a ninguna estructura real en el cuerpo, ¿sí? Porque tenemos el nódulo, pero no hay nada atrás del nódulo en el cuerpo, pero en ecografía sí. Entonces, lo vamos a usar a estos artefactos, en vez de como un defecto, como una ayuda a caracterizar esa imagen que estamos viendo. Entonces, yo sé que es algo bien líquido, por detrás, que dijimos que lo líquido era anecoico o negro, por detrás vamos a tener un refuerzo ecogénico, como una sombra ecogénica. Si es algo cálcico, como el calcio y el aire no dejan pasar los ecos, no dejan atravesar porque son muy duros, una imagen cálcica por detrás va a tener un cono de sombra negro, porque no pasó ningún eco, rebotaron todos. Entonces, por detrás de cualquier estructura de calcio veo negro y no puedo ver nada detrás. Y en un nódulo sólido, que es muy celular, por ejemplo un tumor que van a ser muchas células muy juntas, voy a ver por detrás también un refuerzo posterior ecogénico y en los bordes voy a ver una sombrita negra, que eso me hace pensar en que es sólido y no líquido. Ejemplo, quiste con refuerzo acústico posterior. Nódulo sólido con refuerzo acústico posterior. Litiasis vesicular de calcio no pasa cono de sombra posterior, cono de sombra posterior. Esta es la vesícula anecoica porque es de líquido, con una piedra adentro de calcio, que es la litiasis. Y acá, por ejemplo, un riñón, corteza hipoecoica, médula grasa hiperecogénica, y confundido entre toda esa hiperecogenicidad, una litiasis, que también va a ser de calcio, que genera una sombra acústica posterior, que capaz acá está tan chiquita la foto que se perdió, pero bueno, también voy a ver una sombra negra por detrás. Bueno, eso es todo. Espero haber abarcado los conceptos más importantes y que puedan entender un poquito más de ecografía y entender los informes cuando los leen. Hasta luego.